Inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad. Más de 20 inventos que se crearon para ayudarle a las personas con discapacidad, pero que hoy todos los seres humanos disfrutamos. Bárbara Anderson, periodista, activista, autora de este libro y, bueno, activista que ha luchado por la inclusión de los niños, que inspiró justamente la película Los dos hemisferios de Luca. Cada vez que se inventa algo para las personas con discapacidad es un buen beneficio para la humanidad Es un entera. impresionante porque estás pensando en una minoría, estás pensando Ajá, en ampliar la manera en la que tratas un invento ajá. y hay muchos de estos inventos que son más prácticos Sí, que la versión oficial. Digo, las rampas son mucho más cómodas que las escaleras y se sí, inventaron para alguien con discapacidad. El teléfono, exactamente. que no nos imaginamos la vida sin teléfono, lo inventó Graham Bell para comunicarse con su mamá, que era sorda. Ah, a ver, cuéntanos de eso. Esa historia es fantástica. Venga. Graham Bell y su padre eran especialistas y eran maestros para Ajá. personas sordas, su mamá era sorda. Graham Bell se casó con una mujer sorda que conoció en estos cursos y se especializó en estudiar las vibraciones de la garganta que generaban los sonidos. Las personas sordas les cuesta mucho hablar porque no sienten las vibraciones. Entonces, toda esa investigación derivó en inventar un aparato para el cual su mamá pudiera escucharlo decir te quiero, y Eso también su está esposa. fascinante. Y ahora no nos imaginamos la vida sin eso. No, imagínate. No, y aparte todos los derivados del teléfono, porque del teléfono, de ese teléfono se deriva el teléfono celular de hoy. De hoy y Y s- todas las y la manera en que el mundo se conecta y se comunica Tecnología que se crea para romper barreras, pero luego nos beneficia a a todos. todos. Aquí viene, por ejemplo, algo que es fascinante. La máquina de escribir y el papel carbón se crearon para ayudarle a las personas con Sí, discapacidad. señor, a una persona, porque un A poco el ver, libro habla de esto, ¿no? De que cuéntame. Cuenta son la historia específica. sí, 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 Ok. y son personas que querían ayudar a una persona en particular que Ajá, tenía una necesidad con nombre y apellido, y en este caso era un italiano que se llamaba Giuseppe Turri, que ajá. tenía una vecina ciega, y ellos se carteaban siempre. Entonces dice: "Pero estoy harto de que haya una doncella escribiendo las cartas", porque ella, como O era sea, ciega, le gustaba la vecina, coqueteaban por por carta. supuesto, Okey, okey. estaba enamoradísimo de Carolina. Ajá. Entonces dijo: "Vamos a hacer algo para que Carolina pueda escribir en secreto y en intimidad las cartas para mí". Entonces, aprovechó que su papá le había regalado unas fichas de imprenta, estos códices de metal, y los montó sobre un piano. Pero, a ver, ¿qué discapacidad tenía Carolina? Era ciega, Era ciega. Entonces, claro, el teclado era para que escribiera sin ver. sin ver, porque si no Ajá. se manchaba con tinta. Imagínate, estamos hablando del No, y 1800. cómo escribes derecho, etcétera. ¿Y dónde? Y el papel, y la tinta, y el vestido. Y está buenísimo esto. ¿Y Y entonces? entonces dijo: "Bueno, voy a montar estas teclas Ajá. y las fichas de las letras. Pero, ¿cómo hago para que se marque? Porque si yo golpeo con una ficha en un papel, queda blanco. Claro. Entonces, O sea, metal contra papel no no pinta. pinta. Entonces, encontró en su estufa, mucho hollín y pintó una hoja con hollín, creó el papel carbón, y el Ajá. papel carbón marcaba las hojas por debajo. Manchaba. O sea, el amor lo llevó a la creatividad lo llevó a la máquina de Y escribir. la máquina de escribir revolucionó las comunicaciones a Claro, toda la humanidad. O sea, no es que claro. solamente Carolina y Giuseppe pudieron seguir contándose sus Ajá. secretos amorosos, sino que revolucionó. No hay nada que no tenga teclados hoy. Claro, ¿no? Y de ahí vino la computadora. Y Fíjate, el celular. yo en la secundaria, que yo no tenía la menor idea de que iban a existir las computadoras, me metí al taller de taquimecanografía. Taquimec. Y bueno, ¿eras bueno o no? Pues sí, hice mi taller, aprendí, yo sé escribir con toda la mano en el Y ayuda un teclado. montón. Ayuda un montón, uno, ¿qué se iba a imaginar que venían las computadoras? Yo me metí porque habían chicas guapas, en mecánica habían puros hombres, dije: "No me voy a meter a taquimecanografía", ahí Eras está, como Giuseppe. como Giuseppe, ahí estaba, ahí está el ligue en la secundaria. Y nos ponían cubre teclado Ah, para claro. que no viéramos el Y te teclado. tomaban el tiempo. Sí, 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 entonces aprendía y hacíamos un montón de ejercicios y la divina la maestra de mecanografía, le mando un abrazo si me recuerda, ahí coqueteando porque me decía ¿Conseguiste com novia o no? sí, Ah. entre otras cosas. Muy bien, muy bien. Dejamos ahí. Ahí lo dejamos. Pero claro, te ponían el cubreteclado porque Ujú. justamente tú puedes escribir a máquina Sin hoy en día en mirar. la computadora sin ver. Y era el caso de Carolina y Y Giuseppe. así nació la máquina Así de escribir. nació en el norte de Italia a finales del 1800. A fina guau, Entonces, 1800. cada una de estas historias, que son, como bien dijiste, más de Ajá, veintitantas, están escritas en primera persona por el inventor, en el ajá. año en que lo inventó, Qué y abajo maravilla. hay como una especie de recordatorio de qué pasó con ese invento pasado el tiempo. Claro, claro. Oye, las rampas peatonales son mucho más recientes. Estoy viendo aquí es 1971. ¿Tú te imaginarías que desde 1971 las rampas peatonales?
O sea, yo pensé que eran más Yo antiguas. pensé que eran de Egipto, pon tú, pero Claro, no, son de la Universidad de Berkeley, un grupo de alumnos que tenían parálisis. Berkeley, California. Berkeley, California, ellos habían sido sobrevivientes de polio, Ah, estaban estudiando, eran 4, y decían, no podemos llegar a la biblioteca, tenemos ajá. que irnos hasta el final de 1 kilómetro de calle para encontrar un paso de coche para poder subir a la biblioteca. Reclamaron muchísimo a la universidad, reclamaron al municipio, no les llevaron el apunte y una noche locos, porque aparte jugaban al póker, eran muy divertidos, se fueron con unos amigos sin discapacidad y rompieron una esquina, le pusieron cemento y se inventaron la rampa. Y como buenos estudiantes y buenos curiosos, desarrollaron una cosa que es maravillosa que se llama el efecto rampa. Ellos calcularon y midieron con cuenta ganado de que en esa esquina había solamente 4 sillas de ruedas, pero había 45 carriolas, Claro. 35 de estos Scooters, scooters, había pat- carritos para llevar paquetes, había patinetas. patinetas, Oye, gente con muletas, gente de adultos con mayores. caminadoras, Sí, maletas con rueditas. Entonces claro. el efecto rampa habla de eso. Tú inventas algo para 4 personas y beneficias a miles. O sea, la idea de la rampa antes de 1971 no No existía. existía, no, tenías que esperar a subir por el lugar de los coches. Es súper, súper reciente eso. Es súper reciente y es muy interesante la Ajá. rampa porque de ese evento y de esa noche loca en Berkeley nació una de las organizaciones y uno de los movimientos de discapacidad más importantes del mundo, que es el ADA en Estados Unidos. ¿El hada? ADA, que Hada. es la Asociación de Discapacitados de Estados Unidos, Ah, que ha claro, modificado todas las leyes en el país sobre inclusión, sobre accesibilidad, claro, y empezó con esa rampa en los años 70 en una claro. universidad muy hippie en Estados Unidos. Claro, y amarró rápido porque en Estados Unidos, tristemente, como es el país más bélico del mundo, Hay hay un montón de muchísimos, gente tienes con toda la razón, discapacidad. Entonces, pues todos los veteranos de guerra, toda la de gente que todas las de guerras. todas las guerras, pues Sí. siempre están en guerra, se benefician de las cosas. Por eso la cultura en De Estados Unidos. En México, fíjate que empezó en 1997 con Teletón. claro, Antes del era Teletón invisible. mexicano, no existían las Sí. rampas. No existían las rampas. Y siguen sin Ah, existir, nos Marco falta Antonio. muchísima. Según el INEGI, que hizo un relevamiento el año pasado, solamente el 12% de las calles tienen rampa. Sí, 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 sí. 12. Sí, O sí. sea, No, y luego de las que tienen rampas, hay un montón de rampas mal hechas porque están súper inclinadas. están inclinadas o están sucias, o se Sí. para un coche delante, o hay un Ah, charco de claro. agua. O Sí. sea, tampoco son todas usables. Sí, exactamente. ¿Sabes quién sí las usan? Las motos que se suben a las banquetas. A esos les encanta usar las rampas. Sí te la sabes. Sí, no, pues es horrible. Las motos son Y tú caóticas. vienes muy desorientado por la banqueta y tómala. Claro, vienen, ¿no? Y se meten. Bueno, ya ese es otro tema. Sí. A ver, ¿qué otro invento? Este en particular El me jacuzzi. encanta. Este me encanta ¿El porque es jacuzzi se invitó para las personas con discapacidad? Giuseppe no, ¿cómo es el nombre? Cándido. Cándido Jacuzzi. Ah, se apellidaba jacuzzi. Claro, de ahí viene el nombre. ¿Japonés o qué? No, italiano. Jacuzzi. Jacuzzi. Antes era Jacuzzi. 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 No Ya- es jacuzzi, es jacuzzi. Jacuzzi. No, jacuzzi. ¿Sabes que yo también pensé que era japonés? Pensé que era la única loca. No, es italiano. Es que en la Este ilustración pusiste también un japonesito. Parece japonés. tiene los ojos enchinados. Parece italiano. Pero Ok. bueno, Cándido Cándido Jacuzzi. Jacuzzi era ingeniero. Junto con sus hermanos, eran 4 ingenieros que habían emigrado de Italia a Ajá. California también. Se dedicaban a ingeniería de motores de aviones. Desarrollaron, de hecho, muchas innovaciones para Boeing. Ajá. Y uno de ellos, Cándido, tenía un hijo con artrosis muscular muy dolorosa. Ok. Y él dijo, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo para que no le duela tanto el cuerpo? Y un día, pensando en cómo ayudarle, se le ocurrió meter un motor a la tina con agua tibia y empezó a generar burbujas y él se relajaba un montón. Y lo contó en un programa de televisión. Dijo, miren, inventé esta tina con burbujas para mi hijo y la pasa muy bien. Elvis Presley llama por teléfono y dice, quiero una de esas tinas burbujeantes. Y se volvió una locura del lujo, del buen vivir, de los spas, de los hoteles 5 estrellas y de los cruceros. Pero empezó en un pequeño hogar con un niño que le dolía el cuerpo. Qué hermoso. Oye, entre paréntesis, Elvis Presley, cuando fui al museo, donde está su casa, Sí, 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 vas al museo, En Graceland, Graceland. en Graceland, pasas por toda la casa, entras todo, y hay una sección donde te muestran todos los donativos que hacía Elvis Presley en secreto. Era de los grandes donadores, pero así en secreto no decía nada, pero donaba y donaba a Sí, instituciones para niños, para niñas, para todo tipo de cosas. qué Donó fantástico. millones y millones de dólares donados. Qué bonito eso, ¿eh? Sí, ajá, Y en silencio. y calladito, ya están un montón de copias de cheques y todo, en fin. Oye, así que el jacuzzi, entonces Jacuzzi. deberíamos pronunciarlo jacuzzi, Exacto. A como partir de... pizza, como Sí. Rampazzo, como Claudia Rampazzo, Pero ¿sabes jacuzzi qué? pizza.
Me encanta porque estás sorprendido. Ajá. Este libro lo que nos pasó es que está hecho para infancias, está hecho para chicos a No, yo partir me de yo los me lo 10 años, compro. pero los adultos están fascinados porque hay Claro, un montón de cosas que uno no sabe y pero que por te genera supuesto. conversación. Sí, muchas veces se le atribuye a la guerra los avances tecnológicos, ¿verdad? Siempre, ¿no? Decimos que después de una guerra o la NASA inventaron esto. Ajá, Este libro es una prueba de que el amor es un gran disparador de creatividad, el amor es un gran motor para inventos. ajá. Cada uno de estos inventos tienen esto en común, a pesar de que hay unos tecnológicos, hay otros de productos, Sí, algunos son de hace 300 años y otros son de los 70. Todos tienen en común de que fueron hechos por alguien que quería a otra persona muchísimo, que quería claro. que esa otra persona, como bien dijiste antes del corte, tuviera unas barreras más bajas para poder compartir y vivir y estar mejor y tener una Sí. vida un poco más llana. Entonces tenemos esposas que querían mucho a sus maridos y hicieron inventos, tenemos papás como Jacuzzi, tenemos amigos como Sí. No, Giuseppe y me Carolina. fascina. O sea, el de la máquina de escribir, Giuseppe Pellegrino, que le inventa para que su amada, que no podía ver, pudiera escribirle cartas de regreso Sin que sin una nadie, intermediaria. exacto, como un WhatsApp. Jacuzzi, que le inventa para darle un momento de relajación a su hijo que tenía una discapacidad, Sí. ¿no? Oye, hay otro, que ese me encanta, yo lo uso mucho, el de los subtítulos opcionales, que en inglés se llama closed captions. Closed caption, que ahora está muy común en todos los televisores Las redes, inteligentes, sí, ¿no? Tú sí, lo sí, sí. conectas o lo desconectas. No, y en Netflix, en Prime, entonces, Pero sí, antes no, y estamos sí, hablando de la época de Julia Child, de esta ajá. famosísima chef americana que comenzó con los programas de televisión de recetas, que Ajá. tenía una voz rarísima y hablaba muy raro, y la gente no podía seguir las recetas y no podía saber qué decía. Ella decía 4 huevos y la gente decía, ¿qué dijo? Ajá, Entonces ella propone poner los closed caption, los subtítulos opcionales, para que las recetas no se perdieran. en el Entonces, mismo en idioma, el mismo sí, idioma y todo lo que ella decía y saludaba porque no se le entendía, pero era muy simpática. claro, Fue el primer subtitulaje para personas sordas de todo ajá, Estados Unidos y se dieron cuenta de que los niveles de rating de Julia subían. Los claro, noticieros dijeron, ¿qué tal si probamos nosotros? Fue un suceso y sí, hoy por hoy sí, el 80% de la gente como tú que usa closed caption sí. no tiene problemas Sí, auditivos. no, yo lo uso en el mismo idioma en que estoy viendo la serie, porque Para aprender lenguaje para nuevo. aprender lenguaje nuevo, si es en inglés, o para si se me va alguna palabra por algún acento, estoy viendo claramente lo que dijo. A veces también lo pongo en español, o sea, No, y hay gente que lo usa sí, mientras está haciendo gimnasia o cuando tienen los niños dormidos lo pones en claro. closed caption para que no haya ruido, pero eso nació para ayudar a la comunidad sorda de Estados Unidos. Va, aquí hay otro, los botones magnéticos. ¿A qué botones magnéticos te refieres? Los botones magnéticos de las camisas, ahora Ajá, que está como muy común y la mayoría de las marcas lo como de tienen. imán. Ajá, Exacto. okey. Esto nació por una esposa que tenía a su marido con Parkinson. Él era coach de fútbol americano y en los viajes él no se podía prácticamente vestir y tardaba muchísimo en Ah, embrocharse los botones y tenía que salir a tiempo claro. siempre. Y su mujer se desesperó con eso y dijo, voy a inventarle algo para que se pueda vestir rápido y no se estrese. Y entonces buscó imanes de altísimo poder e inventó los botones magnéticos. Y hoy por hoy es una empresaria exitosísima que le vende a todas las marcas de camisas de Estados Unidos. Y es muy reciente, es de 2012 ese invento en Exactamente. Estados Pero era Unidos. también de una mujer que lo adoraba a su marido y no quería que la Sí. pasara mal. Sí, oye, ¿el cepillo dental eléctrico también fue para ayudar a una persona? ¿También nació por amor a alguien? Por amor a alguien. Este señor que de chico sufría mucho de las encías, ¿Encías? un día va al médico y el médico le dice, tienes que comer manzanas crudas. Entonces le dice, estás loco, se me va a salir la boca porque me duele mucho. Es que hay que masajear las encías para que la encía deje de sufrir y ya no te va a doler. Y realmente funcionó. Él empezó a comer comidas duras y se dio cuenta que era una cuestión de masaje bucal. Ajá. Tanto le gustó el tema que se convirtió en odontólogo. Y a todos sus pacientes Oh. les recomendaba mucho masaje con su cepillo, pero tenía pacientes con discapacidad que no lo podían hacer porque no tenían la fuerza para hacerlo. Entonces dijo, les voy a inventar a mis pacientes algo que lo mueva solo. Inventó el cepillo eléctrico y hoy se venden más cepillos eléctricos que cepillos estándar en Estados Unidos. ¿Ah, sí? ¿Sí? Más cepillos eléctricos que cepillos estándar. Oral-B vende muchísimos más cepillos eléctricos que cepillos estándar. Yo no me he comprado uno, no, fíjate eso. Pruébalo. Sí, lo voy a probar. Lo voy a probar. Oye, ¿los guantes de látex también se inventaron por amor? Es una gran historia de amor. A De ver. hecho, hay una obra de teatro en Broadway que se las recomiendo si pueden verla, que se llama Clean House, Casa en Orden. Es la historia de un gran cirujano en el John Hopkins Hospital en Estados Ajá. Unidos
que era antes de que existieran los guantes de látex, él era sumamente exigente en su quirófano y le pedía a sus empleados que se lavaran con unos productos súper ácidos Ujú. para tener muy limpio y muy sano el quirófano. Una enfermera, que a él le encantaba, era la más bella del hospital. En un momento dado dice: "Doctor, yo ya me voy a retirar de este quirófano porque se me lastimaron las manos. Tengo dermatitis médica debido Ah, a estos ácidos". Y ajá. el tipo dice: "No la puedo perder a esta mujer de la cual me voy a casar". Entonces le tomó un molde de sus manos con yeso, lo mandó a la Goodyear en Nueva York, a la fábrica de llantas, era lo único que fabricaba Goodyear, y les pidió que le hicieran unos guantes de látex con esa misma forma De las de las manos. manos. A partir de ese momento ya se podía limpiar, pero no se le lastimaba la piel. Él se hizo hacer unos para estar en composé ambos, Ajá. y se empezaron a dar cuenta en ese hospital de que ese quirófano, el nivel de mortandad era bajísimo versus los otros quirófanos. Entonces obligaron a todos a ponerse guantes de látex. Y esa fue la multiplicación de un acto de amor. Se casaron efectivamente, que salvó millones de vidas en todo el mundo. O sea, ¿De ir dónde sacaste tantas historias para Ay, tu ya libro? sé. A ver, primero hice como una búsqueda mental de qué me imaginaba yo que podían ser Ajá. inventos que tuvieran que ver con la discapacidad. Y después fue bastante complicado porque a pesar de estos tiempos de inteligencia artificial, muchos de estos inventos no tienen su historia original. O sea, sabemos que Ajá. Graham Bell inventó el teléfono, claro que sí, pero ¿por qué lo inventó? Pues no lo sabemos. Entonces tuve que leer muchísimas biografías de los inventores Ajá. y empezar a buscar en bibliotecas como en la vieja usanza y en los departamentos de patentes para poder llegar a estas historias. ¿Los popotes flexibles también nacieron por amor? Nacieron por amor, en realidad terminaron en el mundo de la discapacidad, pero nacieron por amor. El inventor de los popotes era un inventor serial de tonteras, que ninguna Ajá. funcionó, y un día veía a su hija muy pequeña tratando de sorber su malteada y no llegaba y se brincaba y se iba a lastimar y se iba a caer. Entonces él dice: "A ver, son unos popotes de cartón, si busco un tornillo y lo giro y lo giro y lo giro, lo hago flexible". Ajá. Inventó esto que se convirtió en la mejor herramienta de hospitales, de sillas de ruedas, de personas con discapacidad, pero nació en una fuente de sodas en Estados Ya. Unidos, con una pequeña niña que no llegaba a su vaso. Ah, chiquita. Ya sé, pero todas las historias Qué son igual de hermoso. conmovedoras. ¿El futbolito también nació como un acto de amor? Como un acto de amor. Ahora que estamos en época mundialista, ¿Cómo nació? ¿Cómo nació el futbolito? el futbolito nació por un español súper rebelde catalán que Ajá. estaba durante la Guerra Civil Española en un bombardeo, queda internado muy grave en Montserrat. Y en la misma ala del hospital donde él estaba había muchísimos chicos que habían quedado cuadriplégicos, que habían quedado con problemas en sus piernas y que no se iban a levantar más. Pero el hospital era vecino de un campo de fútbol y los chicos veían con muchísima melancolía cómo los chicos podían jugar al fútbol. Y él dice: "A ver, acostado también en la cama, si existe tenis de mesa, ¿por qué no hay fútbol de mesa? Ajá. Hay que inventarlo". Entonces pidió a un amigo de él, que era carpintero, que le trajera una mesa de cocina que entraba exactamente arriba de la cama, y entre los dos le hicieron las adaptaciones con unos palos de escoba, con unos monigotes y una pelota de corcho, e inventaron para las camas, originalmente, el futbolito. 1937, Alejandro Campos Ramírez en España inventa el futbolito. Plena Guerra Civil Española. Wow, para que los niños con discapacidad, los niños enfermos en una cama, pudieran jugar fútbol y no Sí. estuvieran sufriendo por no poder Por no salir. poder acercarse y se ha convertido, hay de hecho una organización en España que está tratando de que se convierta en un deporte olímpico el futbolito. Maravilloso, Sí. qué maravilla. Ponte a pensar tú que nos estás escuchando, a lo mejor podrías inventar algo para ayudar a alguien y que luego se convierte también en una patente que te Absolutamente, da mucho todas estas dinero. exacto. Hay Oye, que estar muy atentos al entorno y hay que estar muy atentos en cómo podemos ayudar a alguien más. ¿los mensajes de texto nacen también como un acto de amor? Sí, nacen como un mensaje de amor porque había un inventor, que ahí tienes el nombre exacto, Robert Weybrecht que era o algo así. que era sordo, y Ajá. entonces él decía: "Yo estoy desesperado porque soy sordo, pero aparte soy, estas personas que tienen miedo a enfermarse, ¿cómo se llaman? Hipocondríacos. Hipocondríaco. Y yo Hipocondríacos, sí. siento que en cualquier momento me voy a morir, ¿y cómo hago para llamar al 911?". Entonces, junto con unos amigos inventan el beeper, inventan los mensajes para Ajá, mandar escrito un mensaje que lo puedas leer antes de que existiera el celular. ajá, Entonces, eso es la madre de los SMS, de los mensajes del WhatsApp, y ajá. empezó con un señor sordo hipocondríaco que le temía a no poder llamar a una ambulancia. Okey, qué interesante. Las cobijas de peso, dice aquí.
también. Las cobijas de peso, a lo mejor mucha gente que nos escucha las conoce, son estas cobijas que tienen como unos balines de metal en Ajá, algunos casos o de plástico muy pesado, que te lo pones y te duermes en un minuto porque ajá, pesan un montón. Y empezó por un señor que iba manejando por la carretera, su ajá, hija tenía un muñeco con mucho pesadito de estos que ponemos para frenar la puerta cuando hay viento, ajá. se lo puso en el hombro y el tipo dice, qué cómodo que es manejar con esto, el calor y el peso dan una sensación de seguridad. Entonces Ajá. le comentó a su esposa era costurera, hicieron una cobija de peso y la llevaron a la escuela para que la prueben. Wow. En la escuela había un salón con niños con autismo, que fueron los primeros que lo usaron, y la maestra dijo, les agradezco tanto que hayan inventado esto porque a los Qué chicos los maravilla. logro poner en su lugar muy rápido Sí. y relajarlos. Nos decía Bárbara que tiene su libro en audiolibro y justamente los maravillosos audiolibros surgieron como un acto de amor. Como un acto de amor. Termina la Primera Guerra Mundial, vuelven muchísimos americanos de Europa a Estados Unidos, habían perdido la vista en la guerra, pero no Ajá, habían aprendido braille de niños porque no eran ajá, ciegos cuando se fueron. Entonces a uno de ellos se le ocurrió decir, acaba de inventarse un negocio nuevo que se llama RCA Victor en Nueva York. Es ah, muy nueva esta compañía. Me la dijeron que hacen disquera. unas cosas redondas negras Ajá, con música. Entonces él se acerca y le dice a la gente de RCA Victor, ¿podemos en estos discos de vinilo poner voz? Sí, ajá. claro, pero es carísimo. Entonces hizo todo un fundraising enorme en Estados Unidos, consigue el dinero y le dice a la RCA Victor, acá lo tienen, voy a traer locutores y voy a traer escritores para que lean libros, para poder mandarlo a todas las personas ciegas en el resto del país. Wow. Inmediatamente el correo de Estados Unidos dice, nosotros lo distribuimos gratis. Cuando una persona ciega termina de escuchar un libro, nos avisa, lo lleva al correo y nosotros se lo pasamos al siguiente. Y así nació y Qué se convirtió en maravilla. algo maravilloso. Y hoy por hoy, Marco Antonio, los audiolibros es el formato de literatura que más crece. Se consume más audiolibro que libro en papel en muchos mercados y la mayoría de la gente no está ciega. La mayoría de la gente que escucha No, audiolibros obvio. aprovecha el coche, aprovecha mientras lava los Sí, platos o mientras está en una sala de espera y te bajas un libro en 4 o 5 horas, claro. que a lo mejor en el libro de papel es mucho más Y aprovecha. complicado. No, y hay libros, por ejemplo, los de autoayuda que sí conviene más escucharlos. Y es el autor diciéndote en el oído, Claro, a ti sí. solo, A ti yo. solo. Es Sí, sí. maravilloso. Y Maravilloso. aparte el audiolibro es el padre del podcast, que también es Claro. una maravilla. Sí, el padre del podcast. Ahí es un hijo del audiolibrio y de la Y de la radio. radio. De la radio, La porque señora radio y el señor audiolibro tuvieron un se podcast. pegaron una revolcada y nació el podcastito. Sí. Ahí. Ok. Oye, ya nos vamos, pero sintetizador de voz también nació el keyboard, así. El keyboard nació Nació. de el inventor que es Ray Kurzweil. Kurzweil, que está todavía trabajando en Google, Ah, es director de ingeniería en Google. Un día viaja en un avión hace muchos años con un ciego y entonces le pregunta, ¿cómo hace usted para leer? Uy, dice, es complicado porque soy muy lento leyendo braille, me encantaría que alguien me leyera. ajá. Entonces el tipo dice, vamos a desarrollar eso. Él era inventor, trabajaba ya en una empresa de desarrollo de software y crea primero el escáner. Un escáner que podía leer todos los libros y todas las tipografías. Ajá. Y luego, para pasar ese texto a audio, creó el sintetizador de voz. Lo presenta en un concurso tipo Shark Tank, una cosa Ajá. así hace muchos años en Estados Unidos, y estaba mirando la televisión en ese momento Stevie Wonder. Y dijo, ¿qué es esta maravilla? Yo soy ciego, me encanta la música, este sintetizador puede ser una maravilla para el negocio de la música. Claro. Se asocian y crean todo lo que vimos a partir de los años 60 hasta hoy, de sintetizadores de sonido y de música, es un negocio entre este inventor Claro. muy junior y Stevie Wonder. Los teclados, pues todo lo que vemos hoy es La sintetizador. música con No, sintetizadores. no podríamos entender la música sin sintetizadores Hoy ya no. y nace como un acto de amor. Gracias por estar con nosotros. Vuelve pronto, Bárbara. Por supuesto, yo invitadísima siempre. Es una maravilla este libro. Y gracias. Este me lo quedo. Este me lo quedo.